A escasos 8 días de que se realicen las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, nos encontramos frente al fenómeno que tenemos cada 4 años. Primero, tratar de entender por qué son tan complejas las elecciones en los Estados Unidos. Segundo, tratar de entender por qué cada año o cada 4 años más bien es aún más complejo el panorama. Siempre los resultados se demoran más tiempo, siempre los resultados dependen de 1 o 2 o 3 estados. En fin, especialmente desde el año 2000 venimos teniendo unas circunstancias electorales muy complejas en los Estados Unidos. Por eso es importante que nosotros tratemos de entender cómo funciona ese sistema electoral norteamericano y que entendamos también, para que no critiquemos y entendamos las razones de ser de por qué existe ese sistema electoral como lo han inventado los norteamericanos desde hace más de 200 años. Y ese sistema es que tienen algo completamente diferente a lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, y como lo vemos aquí en este mapa, la mayor parte de los países de América Latina y los países europeos y de Asia tienen unos sistemas que se elige a un jefe de Estado o a un jefe de gobierno o a los dos de una manera directa, bajo unas elecciones presidenciales directas, que son los que aparecen en azul aguamarina, o los que aparecen en azul oscuro, que son quienes eligen en solo una vuelta, en elecciones presidenciales directas, pero con solo una vuelta, como es el caso de Venezuela o el caso de México. En el caso de Colombia, mi país, se elige a ese presidente bajo un sistema presidencial de 2 vueltas. Y los que tenemos en amarillo, como en el caso de la India o de los Estados Unidos, es a través de un método completamente diferente, que es un colegio electoral, que muchas veces se asimila a que tiene que ver con sistemas federados, lo cual no es totalmente cierto. Tiene que ver con las complejidades de la manera en que se hizo los Estados Unidos. Por eso queremos hacer 2 sesiones para analizar qué está sucediendo y cómo funciona el sistema electoral norteamericano, que es lo que veremos en la sesión de hoy. Y la siguiente sesión daremos una explicación del por qué funciona de esa manera, cuáles son las razones históricas por las cuales Estados Unidos adoptó hace muchos años ese sistema. Y cuando hablo de muchos años, es más de 200 años, un sistema electoral que sigue funcionando hoy en día. Cada 4 años los americanos se dividen en los que creen que tienen que cambiar el sistema y que representen más la voluntad de un pueblo, y hay otros que dicen nuestro sistema es perfecto para nosotros. Lo inventamos de esa manera y tiene una razón de ser. Pero antes de arrancar, quiero darle especial agradecimiento a nuestro patrocinador, a las personas que hacen posible que nosotros podamos realizar este programa. Y eso realmente es gracias a usted. Gracias a usted podemos nosotros hacer este contenido. Por eso es que es muy importante que usted se suscriba a este canal. Si usted se suscribe al canal, si usted se suscribe, podemos nosotros estar enviando más contenido gratuito a través del canal de YouTube. No solamente yo, sino la mayor parte de las quejas que encuentro en todos los creadores de contenido de YouTube dicen que el 80% de los videos son vistos por no suscriptores. Algo estamos haciendo que no estamos convenciendo a quienes, como usted, nos está viendo en este momento para suscribirse. Y el que se suscriban es lo que va a permitir que nosotros podamos tener más contenido enviado por la plataforma de YouTube, contenido gratuito, y tengamos que recurrir menos a las sesiones pagas que hemos tenido en otras oportunidades. Entonces es importante suscribirse, tome un momento para suscribirse, comparte el contenido, dele like si le gusta, que son las cosas que YouTube necesita para formar y crear ese nuevo algoritmo que hace que puedan verlo más personas y que tengamos que depender menos de otras soluciones de plataformas pagadas. Entonces, volvamos al tema. ¿Qué es lo que nos interesa en la sesión de hoy? Es entender por qué funciona el sistema electoral americano de la manera que funciona. Seguramente, durante los próximos 7 días, el número que más vamos a oír en nuestra cabeza es el número 270. ¿Cómo llegamos a ese número de 270? ¿Y por qué ese número es tan importante? Porque tenemos un mecanismo que hace que tengamos un colegio electoral. Y un colegio electoral que tiene 538 miembros. Y lo que queremos hacer hoy es entender por qué esos 538 miembros se conforman de la manera en que se conforman y cómo vamos a llegar a determinar
que esos 538, la mitad más uno es 270, que es el número mágico para llegar entonces a determinar quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. El sistema electoral americano es muy diferente, como lo estamos diciendo. El sistema electoral no funciona a manera nacional, a nivel federal, sino es a nivel estatal. Cada estado prácticamente puede hacer lo que quiera. Cada estado puede decidir la manera en que envía unos delegados a un colegio electoral. En vez de tener unas elecciones directas, como la mayor parte de los países del mundo, en Estados Unidos la única norma federal es que en una fecha igual para todos los 50 estados se debe hacer la votación para presidente de los Estados Unidos. Pero no se hace la votación para presidente, se hace la votación para unos miembros del colegio electoral que de alguna manera están o no obligados a ir a ese colegio electoral y votar por aquel candidato que le ha señalado el pueblo en esas elecciones que se realizan el próximo martes 5 de noviembre en los Estados Unidos. Y esa es la figura del colegio electoral que queremos entender el día de hoy. La norma está muy fácilmente explicada. El artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos lo dice muy claramente. Cada estado designará en la forma que lo prescriba su asamblea legislativa un número de electores igual al número total de senadores y representantes que le corresponda en el Congreso. Más claro no puede ser. Ese es el colegio electoral. Y he querido subrayar en la forma que lo prescriba su asamblea legislativa, porque aquí puede que no sea por elecciones. Puede que sea simplemente la asamblea del estado de Florida o de California o de Delaware que diga nosotros queremos mandar a estas 10 personas o los que les corresponda a esa, según la cuota de miembros del colegio electoral, queremos que vayan y voten por tal candidato. Es decir, no hay una obligación directa. Sin embargo, desde el año 1824, todos los estados de la Unión han adoptado el sistema de elecciones para poder elegir los miembros de ese colegio electoral. Como digo, no existen normas a nivel nacional. La única norma a nivel federal que existe es el de la fecha. ¿Por qué es la fecha que se realiza? Cada estado puede determinar si hace unas elecciones por correo antes, si en algunos casos pueden sustituir el voto, pueden votar 2 hasta 3 veces y cambiar el voto. En fin, hay cantidades de mecanismos y en cada estado la norma varía y creo que de los 50 estados no hay 2 que tengan normas similares. La única norma es que se realizarán el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre de cada 4 años. La norma es así porque lo que se preveía especialmente en las épocas en que se creó la nación norteamericana era que las cosechas se habían terminado y antes de que llegara el invierno podían desplazarse en esos primeros días de noviembre y poder desplazarse a sus sitios de votación. Y era la manera en que se realiza y por eso de esa manera se determinó que esa fecha sería el segundo martes después del primer lunes de cada 4 años, del mes de noviembre. Entonces lo que tenemos que entender aquí es que los Estados Unidos se van a dividir para efectos del colegio electoral, que dijimos, nos dice el artículo 2 de la Constitución, que va a tener tantos números como de senadores como de representantes hayan sido elegidos. Es decir, vamos a tener que generar 2 tipos de constituyentes, unos constituyentes para determinar los senadores, que es muy sencillo, la norma lo ha establecido también en la Constitución, hay 2 senadores por cada estado de los Estados Unidos, que en el caso actual que hay 50 estados, desde 1959 hay 50 estados, Alaska y Hawái fueron los últimos que entraron en 1959 y a partir de ese momento son 50 estados, cada uno tiene 2 para un gran total de 100 senadores de los Estados Unidos, que ya veremos cómo son electos o elegidos estos senadores. Y para efectos de la Cámara de Representantes, el tema es mucho más complicado. Porque bien, lo vamos a ver en la siguiente sesión, el problema que había en la conformación cuando teníamos esos primeros 13 estados, esas primeras 13 colonias que conformaron los primeros Estados Unidos de América, es que unos decían, nosotros tenemos que hacerlo por el número de estados que somos 13, y otros decían, no,
hay estados más grandes, la población cuenta más en tal sitio y por lo tanto debe hacerse según la población. Por eso Estados Unidos adopta un sistema bicameral y que va a premiar al Estado a través del Senado, diciéndole cada estado, independientemente si son los más pequeños, Delaware, Maine, o los más grandes, California, cada uno va a tener solo 2 senadores. Y para efectos del Congreso, sí vamos a tener en cuenta la población del país. Y la población entonces se va a dividir en unos congresos, en unos distritos electorales como los que estábamos viendo en este mapa en este momento. Entonces tenemos Senado, 2 por el Estado, elegidos cada 6 años. Cada 2 años se renueva un tercio. Es decir, este año, en las elecciones del próximo martes, vamos a tener que de esos 100 senadores se van a renovar 33. Dentro de 2 años se renuevan otros 33 y los siguientes después 34 se renovarán en los siguientes 2 años. De tal manera que el concepto es que siempre haya un Congreso, un Senado permanente, porque aquí solamente vamos a sustituir la tercera parte. Los demás que siguen y arrastra un concepto completamente diferente. Pasa exactamente lo contrario en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes lo que vamos a tener es que no es proporcional a los estados, sino es proporcional a la población. Elegido por 2 años. Se eligen ahora, en estas elecciones vamos a elegirlos por 2 años y en las siguientes, dentro de 2 años, volvemos y elegimos un nuevo Congreso en su totalidad. Se renueva el 100% de esos miembros del Congreso. Entonces eso va a marcar la diferencia entre cada uno de estos 2 cuerpos, entre el cuerpo de la Cámara y el cuerpo del Senado. Al principio era muy fácil. Teníamos, digamos, las primeras que teníamos 15 estados, pues era muy fácil porque teníamos 15 estados por 2 senadores, era un total de 30 senadores en total, pero con el tiempo esto fue creciendo. Entre 1787, cuando se arma finalmente los Estados Unidos después del proceso de independencia, que son las pequeñas cosas que queremos ver en la siguiente sesión, vamos a tener hasta 1959 la incorporación en estas fechas que estamos mostrando acá de cómo van llegando cada uno de estos estados a ser parte de los Estados Unidos. La población naturalmente va creciendo por 2 efectos importantes. La primera de esas, porque la población crece, en términos nominales, naturales, siempre va creciendo. Y segundo, porque tenemos un mayor número de estados. Entonces, lo que vamos a ver, lo que vamos a tener siempre durante esos procesos en Estados Unidos, es que vamos a tener, por ejemplo, en el año 1797, las primeras, segundas elecciones en los Estados Unidos, teníamos un total de 105 representantes. Es decir, habíamos establecido que las 13, 14 o 15 colonias que había en ese momento se dividían en 15 congresos electorales y a un estado le correspondían más que a otro según la población y había un total de 105. Y ese número fue subiendo, va disminuyendo un poco, disminuyó solamente de 240 a 223, producto de algunos conflictos civiles que hubo en los Estados Unidos. Y finalmente, cuando llegamos a 1917, el número llegó a 435 y de ahí en adelante el número se dejó fijo en 435. La población de los Estados Unidos pasó en 1917 de 103 millones en 1917 a 345 millones en el año 2024. Es decir, que mientras la población se ha triplicado, el número de representantes a la Cámara sigue fijo en 435. Estados Unidos tiene entre sus 50 congresos, entre sus 50 estados, 435 distritos electorales que hace que haya un representante a la Cámara por cada distrito electoral para un total de 435 miembros del Congreso, de la Cámara Baja. Perdón, no del Congreso, de la Cámara de Representantes, del House of Representatives, es decir, la Cámara Baja en los Estados Unidos. Y eso se hace mediante un cálculo de la población. Siempre vamos a tener 435. La razón de por qué 435 quedó fijo en 435 es muy sencilla. Ese era el espacio y no cabe uno más en el espacio físico que hay del Congreso de los Estados Unidos. Y se determinó que se quedaría en 435 y nadie ha pensado
en que esa cifra deba modificarse. Lo que sí cambia es la manera en que se asignan esos 435 según la población de cada 10 años. Cada 10 años se debe realizar el censo y se debe aplicar. La única vez que no se hizo fue hace 4 años, que por culpa de la pandemia no pudo realizarse de la misma manera el censo electoral y se utilizaron las cifras anteriores. Pero aquí les muestro cómo ha sido, por ejemplo, entre el censo del 2010 y el 2020, cómo afectó eso en la población. Es decir, mientras que en el 2010 Estados Unidos tenía una población de 308 millones de habitantes, en el 2020 pasó a 331 millones de habitantes. Hubo estados que crecieron la población, otros estados que disminuyeron la población. Y algunos de esos casos, hay estados que han subido la población, pero la subieron menos que otros, luego por lo tanto pueden perder. En rojo estoy señalando los estados que perdieron número de congresistas. California, un caso muy importante, especialmente doloroso para el Partido Demócrata, porque California es un bastión del Partido Demócrata. California, que tenía 53 representantes en las elecciones hace 4 años, ahora va a tener solamente 52. Vamos a tener otros que han crecido. El caso siguiente que vemos ahí es el caso de Colorado. Colorado pasa de 7 a 8. Florida, que también es muy importante, determinante, es de esos estados swing states, para determinar qué sucede en estas elecciones. Florida tenía 27 y por su crecimiento de población importante subió a 28. Illinois pasó de 18 a 17. Michigan bajó de 14 a 13, también otro estado muy importante. Montana pasa de 1 a 2. Pues no es importante para las elecciones de Estados Unidos, pero para Montana sí que es importante, porque es que Montana era un solo distrito electoral y ahora se convierte en 2 distritos electorales. Interesante lo que va a suceder en las elecciones en Montana, aun cuando el efecto no es importante, porque es solamente 2 votos de los 538 votos que hay en el colegio electoral en los Estados Unidos. Y llamo la atención especialmente el caso Texas. Texas, que es el siguiente de los estados más grandes, tenía 36 y ahora ha pasado a 38. Y ese también va a ser muy importante porque son dos miembros más. Aquí el sistema que escoge cada estado puede escoger la manera en que quiere distribuirse. Ya lo vamos a ver en la tabla. Hay 2 sistemas, el WTA, el Winner Takes All, es decir, el que gana se lleva todo. Es decir, si yo soy Florida y por un solo voto gano las elecciones, me llevo todos los votos electorales de Florida, que en este caso estamos hablando de que son 28 votos que tiene el estado de Florida, me llevo los 28. Así haya ganado por un solo voto, me llevo 28 votos del colegio electoral. No sucede esto en los 50 estados, solo en 48. Ya veremos cuáles son los 2 estados que son la excepción, pero que no son grandes y no son importantes. De resto, el que gana el estado se lleva la totalidad de votos electorales en el colegio electoral. Entonces, por eso es importante mostrar aquí lo que tenemos acá. Pero no toda la población está asignada a estados. Se nos van a quedar por fuera unos territorios que no son parte de los Estados Unidos para efectos de la determinación del Senado y para efectos de determinación de la Cámara de Representantes. El más importante de esos, pues naturalmente es Washington, D.C., el Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia tiene una población, pasó en el 2010, 601,000 habitantes a 689,000 habitantes en el 2020. 689,000 habitantes que no eligen un miembro para la Cámara de Representantes y no eligen un miembro para el Senado de los Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos son 2 por 50 estados, da 100, punto. Los otros territorios se quedan por fuera. ¿Cuáles son esos territorios que se van a quedar por fuera? Washington, que estamos mencionándolo en este momento, Puerto Rico, American Samoa, Guam, Islas Marianas y las Islas Vírgenes norteamericanas. Esos territorios no votan para presidente de los Estados Unidos, esos territorios no votan para congresistas y no votan para Senado. Tienen sus elecciones internas para unos cuerpos propios para sus estados, para sus territorios.
Sin embargo, hay un tema curioso acá que sucede a partir del año 1961, que es que se le da a la ciudad de Washington un tratamiento especial solo para efectos del colegio electoral. Es decir, Washington, D.C. tiene 3 miembros en el colegio electoral. Punto. Y el próximo martes 5 de noviembre, los residentes, habitantes de la ciudad de Washington, votarán por 3 miembros que vayan a ese colegio electoral que se realizará más adelante. Pero tienen 3, los demás, Puerto Rico, Samoa, Guam, Marianas y las Islas Vírgenes, no tienen ni siquiera esta facultad. Tienen unos delegados con voz y sin voto que van a la Cámara de Representantes, al House, en sesiones permanentes del House. Tienen voz, pero no tienen voto en esas sesiones del Congreso. Y ciertamente Senado no tienen ni representantes, no, ni senadores, ni con voz, ni con voto, ni absolutamente nada. Para efectos de lo que estábamos mostrando en el mapa, esto se ve de esta manera. Este era el mapa de los Estados Unidos en el censo del 2010 y el censo del 2020. Y aquí lo que hemos dicho es que la suma de todos estos que aparecen acá da 435 miembros, distritos electorales en los Estados Unidos. Entonces, ya vamos a llegar a la cifra del colegio electoral, porque tenemos 435 que son los miembros de los distritos electorales que tenemos. 435. Más 100 que tenemos del Senado son 535. Más 3 votos adicionales que le damos a la ciudad de Washington nos da 538. Ese es el número mágico, la primera parte de ese número 538. Vemos entonces, por ejemplo, estados ahí, varios estados, las North Dakota y South Dakota, que los vemos en el centro, en la parte superior. Vemos North Dakotas que tiene cada uno, y Maine antes que Montana está también con 1. Y sin embargo, allá pues prácticamente no hay actividad política, porque aquí finalmente los estados son bastante fieles. El estado de California es demócrata, luego no vamos a ver mucha actividad política en el estado de California, porque la mayor parte de la población es demócrata y el que se lleva el estado se lleva los 52 votos que tiene el estado de California. Es el más importante, el más grande de todos y ha sido demócrata siempre, aunque a veces podría llevar sorpresas. Entonces esto lo que va a hacer es que tiene unas repercusiones a nivel política en Estados Unidos muy grandes, porque los candidatos se van a concentrar donde haya un mayor número de votos y donde tengan posibilidades. Aquí sorprende en este mapa que vemos los 2 candidatos. Estos son datos entre agosto 5 y octubre 25, donde han hecho manifestaciones. No tengo el dato que quería de cómo han gastado su dinero en este momento los candidatos, que es una cifra más importante, pero esa está un poco más retrasada. Y si vemos aquí Trump, que no es, que su estado no es California, que California siempre vota demócrata, sin embargo ha tenido una participación importante porque están apoyando a un miembro para que vaya al Congreso. Entonces, por eso se ven esas elecciones, se ven esas participaciones. Pero la actividad política que uno ve en los North Dakota y en South Dakota, ni el señor Trump ni la señora Harris les interesa ir a esos estados porque por más que ganen, se ganan un voto. Y por eso se concentran durante todos estos días, se van a concentrar en Pensilvania, en Michigan, en Georgia, en Arizona, en Texas, en fin, en lo que se conoce como los swing states, que son los estados que pueden alterar el tamaño de la votación, porque es que el que se lleve Texas se lleva 38. Entonces, pues hay que darle una mayor importancia a Texas y desafortunadamente menor importancia a un North Dakota o a un South Dakota. Esto tiene unas implicaciones serias, naturalmente, porque lo que estamos haciendo es que estamos olvidando a una gran parte del país. Lo estamos cambiando, lo estamos olvidando. Si tenemos 435 distritos electorales para efectos del Congreso de los Estados Unidos y tenemos cambios, como estamos diciendo, California bajó de 53 a 52, lo que tenemos que hacer es que cada 4 años nos toca redibujar el mapa de California desde el punto de vista de los distritos congresionales.
Aquí vemos, por ejemplo, cómo era el mapa de los 53 distritos hace 4 años y cómo es el que se hizo después para modificar 52. Es decir, usted puede en estas elecciones estar votando en Sacramento en un determinado congreso electoral y él dentro de 10 años termina votando seguramente en otro distrito electoral porque Sacramento, por poner cualquier ejemplo, fue asignado a otro congreso, a otro distrito congresional. Esas cosas pasan y la manera en que se dividen estos siempre ha sido un tema de controversia. ¿Quién fija los límites? ¿Dónde se dividen las fronteras y por qué empiezan los políticos republicanos y demócratas a fijar unas fronteras de un lado artificiales de tal manera que la manera en que se distribuyan les represente un beneficio y le quite un poco de fuerza a sus opositores? Los casos empezaron desde muy recién creada los Estados Unidos de América. Y esa figura se ha conocido como el gerrymandering, porque había un señor, Elbridge Gerry, que determinó, en el caso de Pensilvania, modificar todo el plano y hizo una figura que parecía una salamandra, porque puso todos los distritos que a él le interesaban en uno solo, todos los pequeños subdistritos en uno solo, de tal manera que pudiera quedar en una posición ventajosa. Y de ahí en adelante, cada vez que hay manejos de esos, se conoce por cuenta del señor Gerry y de la salamandra como un gerrymandering o gerrymandering, la manera en que se dibujan esas fronteras de cada uno de los congresos, de los distritos congresionales en los Estados Unidos. Aquellos, por ejemplo, hay unas maneras muy curiosas. Miren este estado, por ejemplo, que estamos mostrando el número 1, en Maryland. Este estado, la forma en que es el tercer congreso, el tercer distrito, la forma que tiene. Texas el distrito 33, Illinois el cuarto, Luisiana el segundo, Texas el 35. Son formas que no son las fronteras como las entendemos muchas veces por una montaña o por un río o por una carretera, sino aquí ya empezamos a mirarlo con una manera muy clara de hacerlo desde el punto de vista político. Entonces volvamos a nuestra listado inicial, porque habíamos dicho que teníamos la manera en conformar nuestro colegio electoral, era que teníamos los 435 representantes a la Cámara, más los 100 senadores, que nos da un total de 535, más un total de 3 asignados por esta vez, solo para la oportunidad del Congreso, el colegio electoral, un 3 para un total de 538 dividido 2 me da 269, más 1 me da 270. El primero que tenga 270, cuando llegue alguien a 270, es declarado presidente de los Estados Unidos. Y esa es la cifra más importante que vamos a ver en la búsqueda dentro del martes 5 de noviembre. Empiecen las cadenas de televisión norteamericanas a competir, a llevarnos los datos y sus predicciones, porque lo que hacen son predicciones y decir, nosotros predecimos que el estado de California va a ser tal, y ahora empiezan a sumar ahí a ver quién es el primero que llega a los 270 votos. Entonces es la manera en que se van a elegir estos. El presidente de los Estados Unidos se elige por cuenta de esos 538 personas que van al colegio electoral y que votan en las fechas en que ya les mostraré. Porque el presidente de los Estados Unidos no se elige el próximo martes 5 de noviembre. Se va a elegir unos días más adelante y ya miraremos ese tema. Decíamos entonces que en el cálculo del Senado el tema era muy sencillo. Estados Unidos tiene 100 senadores porque tiene 50 estados, 50 por 2 da 100, y los vamos a dividir en 3 clases. Y no es que haya clases superiores y clases inferiores, sino para efectos hay una clase 1, clase 2 y clase 3, y se eligen en el año 2024 los 33 senadores que están en la clase 1, dentro de 2 años los de la clase 2 y dentro de 4 años los de la clase 3. Es decir, siempre rotamos 33 o 34 según lo que corresponda y vamos a tener unos cambios donde el 66% del Senado es absolutamente permanente. Y dentro de 2 años lo que tenemos son las elecciones, lo que llaman los midterm, que de alguna manera es un aval al gobierno de los Estados Unidos y que empieza a determinar los grandes cambios políticos que se harán en los años siguientes. Y la Cámara de Representantes, pues se elige también, es decir, si California tiene 52 congresos electorales, en esos 52 congresos el que gane va a ser parte de eso,
va a ser parte de ese Congreso electoral. Es el miembro del Congreso. El Congreso de los Estados Unidos no es que sean 53 miembros de California con unas listas, como en el caso en Colombia y muchos otros países latinoamericanos, sino que aquí hay un Congreso con unas fronteras determinadas, un Congreso electoral con unas fronteras determinadas y que dice el que ganó aquí las elecciones es esta persona y va a llevar la representación a la Cámara de Representantes. El número aquí para asociar es que si California tiene 52 senadores, 52 miembros de la Cámara de Representantes, más 2 senadores, quiere decir que va a tener 54 votos en ese colegio electoral. Es la parte más importante que tenemos que tener en cuenta. Decimos que la única norma federal que hay sobre las elecciones es el día de la fecha, no más. De resto, cada estado puede hacer lo que quiera para determinar la manera en que los va a enviar, la manera en que los escoge. Y aquí hay dos sistemas realmente, el que es el proporcional o el que se conoce como el winner takes all, el ganador se los lleva a todos. Si vemos en esta lista, aquí están los 50 estados, todos los 40, hay 48 que han optado por el sistema de winner takes all y solamente hay 2 estados, que son Nebraska y Maine, que tienen un sistema que se llama un sistema proporcional. Pero el número de votos que tienen ellos es insignificante. Es decir, son 2 o 3 votos que tienen el Congreso, en el colegio electoral. Luego, por lo tanto, no es un cambio importante lo que le pueda suceder. Pero es importante ver que no todos están obligados a hacer ese winner takes all, el ganador se lleva todo, sino que cada estado, según su constitución, puede determinar cuándo es y cómo es que se eligen los miembros. El cuándo no lo pueden determinar. La forma en que el día, el segundo martes, el 5 de noviembre, es cuando se elige al colegio electoral. Entonces lo que tenemos es unas regulaciones que no ha tenido regulaciones en materia electoral desde el punto de vista federal. Lo único que queda, lo único que cambia aquí son las fechas. Y en esas fechas, sí, como decimos, es cuando hay una importante participación en la parte federal. Y aquí tenemos el calendario electoral de los siguientes meses. Aquí tenemos el primer hito importante, el noviembre 5, día de las elecciones. Ese día, que es el próximo martes 5 de noviembre, los votantes escogen al candidato presidencial por el cual desean que los electores estatales voten. Uno no vota por el presidente de la República. Uno vota por un candidato para que vaya y vote por ese candidato que a mí me gusta. Después, al día siguiente, empiezan los conteos y desde mediados de noviembre hasta diciembre 11, que es la fecha que se llama como el Safe Harbor, llaman ellos los americanos, que es la fecha donde se ponen de acuerdo y los gobernadores estatales certifican el 11 de diciembre los certificados. Y por eso recordemos un poco este calendario, recordémoslo con lo que sucedió hace 4 años en los Estados Unidos, que es cuando el presidente Trump en ese momento empieza a llamar a los gobernadores de los estados donde él estaba perdiendo las elecciones para decir que hicieran el hito 2, es decir, que certificaran que había ganado Trump las elecciones, así no las hubiera ganado. Porque es aquí el que certifica en ese momento el resultado, es el gobernador que dice el resultado es este. El tercer hito es hasta el diciembre 11, que es el Safe Harbor. Los estados toman decisiones hasta ese día sobre controversias que puedan haberse presentado. Es decir, aquí porque siempre se anulan votos como en todos los procesos electorales y entonces vamos a tener un momento en el cual se dice hasta el 11 de diciembre se ponen de acuerdo en quiénes son y tienen que enviar, y como antes se enviaban físicamente esos votos, había plazo hasta el 17 de diciembre. El 17 de diciembre los electores se reúnen en sus respectivos estados y votan para presidente y vicepresidente en 2 elecciones diferentes. Es decir, aquí no hemos ido a Washington todavía, aquí estamos en la capital de cada estado y ese día, el 17 de diciembre, es cuando se va a hacer la elección del presidente de los Estados Unidos. Pero los resultados no necesariamente se van a conocer ese día. Ahí pasamos al hito número 5, que es el 25 de diciembre, que es cuando vence el plazo para que el presidente del Senado reciba los resultados de cada estado. Y vamos a tener cosas curiosas este año,
similar a como las tuvimos hace 4 años. El presidente del Senado norteamericano es el vicepresidente de los Estados Unidos. Hace 4 años, el vicepresidente de los Estados Unidos era Mike Pence, candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos. Uno pensaría que hay un conflicto de interés en ese caso. Y ahora el vicepresidente de los Estados Unidos es la señora Kamala Harris, que es candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Y entonces es ella, el diciembre 25, que tendrá que recibir los resultados de las elecciones de su propia persona. Y tienen plazo hasta el 6 de enero. Y la fecha 6 de enero es muy importante aquí. El 6 de enero, el presidente del Senado cuenta los votos. Es decir, el 6 de enero, el señor Mike Pence se sentaba a contar los votos y a decir quién ganó quién ganó las elecciones en Estados Unidos. Ahora, este 6 de enero, le corresponde a la señora Kamala Harris sentarse a contar los votos. Y el 6 de enero fue ese gran debacle presidencial que pudimos ver, que fue cuando las hordas que apoyaban al presidente Trump se tomaron el Congreso porque simplemente el vicepresidente Trump no quiso acatar, el vicepresidente Pence, perdón, no quiso acatar las órdenes del presidente Trump, que le había ordenado como su vicepresidente que fuera y cambiara los resultados de las elecciones que se habían presentado y que él era el que hacía el conteo el 6 de enero. Y el séptimo hito que tenemos aquí es el 20 de enero se posesiona el presidente de los Estados Unidos. Y se posesiona, ni siquiera necesita acto de posesión. El 20 de enero al mediodía, con o sin acto de posesión, el presidente de los Estados Unidos es el que haya sido elegido en esa votación del 6 de enero, certificado por el presidente del Congreso, que es el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, la fuerza electoral que tiene el colegio electoral es muy importante. La fuerza electoral que tiene es demasiado importante, sobre todo porque tienen una participación aquí grande en un tema que es ¿qué pasa en el eventual caso? Pudiera llegar a suceder que aquí se nos puede empatar porque tenemos 538 y podemos llegar a tener una situación en que tengamos 269 de un lado y 269 de otro lado. Es decir, hubo un empate. Y el colegio electoral aquí, entonces, es donde entra a participar y ha tenido la creación de un proceso de elección contingente. Y ese proceso de elección contingente es diferente para el presidente que para el vicepresidente. Y esto se ha usado, no crean que no se ha usado en el pasado. Es la Cámara la que elige al presidente. Uno pensaría que es el Senado elige al presidente y la Cámara al vicepresidente. No, es exactamente al revés. La Cámara elige al presidente. La nueva Cámara, la que va a ser elegida este 5 de noviembre, es la que elegiría a ese presidente en el caso de un empate. Se elige entre los 3 candidatos a presidentes con mayor votación. Si había 4 candidatos y siempre hay 6 o 7, pero naturalmente solo conocemos los 2 más importantes, y entre esos siempre se va a elegir entre los 3 candidatos a presidente con mayor votación. Se requiere que por lo menos 2/3 partes de los estados tengan un delegado presente, porque no siempre están presentes en el recinto ese 6 de enero. Se vota estatal y no individual, es decir, el estado de California vota y el estado de California se tiene que poner de acuerdo y California no tiene sino un solo voto, no 52, sino hay un solo voto de esos miembros electorales. Cada estado tiene un solo voto y la mayoría simple es la que escoge mitad más 1. Para efectos del vicepresidente, el tema es diferente. Es el Senado el que elige al vicepresidente de los Estados Unidos. El nuevo Senado, así como la nueva Cámara elige al presidente, es el nuevo Senado el que va a elegir a ese vicepresidente. Repito, todo esto en el caso en que tengamos un empate de 269 contra 269. Recordemos que podemos tener una situación donde la Cámara, donde el colegio electoral elige un vicepresidente, pero no un presidente, o viceversa. Eso puede suceder también porque son 2 votaciones diferentes para presidente y para vicepresidente. El nuevo Senado es quien elige y se elige entre los 2 candidatos a vicepresidente con mayor votación. Aquí va a ser casi que lo mismo, porque en el caso del presidente decimos que son 3, pero realmente siempre son 2, porque nunca ha habido muy pocos casos de una tercera fuerza fundamental que haga que tengamos que tener una votación importante con 3 miembros. Se requiere 2/3 partes para elegir y se vota individual y no estatal.
Es decir, si California tiene 53, hay 53 personas que van a votar por parte de California y el uno puede decir quiero este y el otro dice quiero este otro, y es una votación individual y no estatal, a diferencia de la que se está contemplando para el presidente de los Estados Unidos. Y estos mecanismos se han usado. Miremos cuándo se han usado estos, porque es interesante ver los casos difíciles que han tenido los presidentes de Estados Unidos. Empecemos mostrando aquí que esta lista tiene 46. El señor Joe Biden es actualmente el presidente 46 de los Estados Unidos. Y aquí vemos en la línea que está en morada, tenemos una elección de vicepresidente por el Senado, que fue el caso del señor Martin Van Buren, pues es el único caso en que ha habido un vicepresidente por el Senado. Y la elección del presidente por la Cámara de Representantes, Thomas Jefferson, en la famosa elección de 1800, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, y John Quincy Adams, también en 1824. Fueron los dos casos en que se utilizó, un caso en que hubo elección popular de elección del presidente por la Cámara de Representantes. Y todo esto lo que puede llevar es a lo que vimos hace 8 años, que es que podamos tener un caso en que la votación es superior, la votación popular a la votación del colegio electoral. Y eso ha sucedido varias veces. Aquí lo mostramos, eso sucedió, los que están en la flecha verde, que son el caso de John Quincy Adams, Rutherford Hayes en 1876, Benjamin Harrison en 1888, y naturalmente el caso de George Bush, el tema famoso que recordamos de la Florida en el año 2000, y Donald Trump contra Hillary Clinton en el año 2016, donde Hillary sacó un mayor número de votación a nivel sumando los votos electorales que no tienen ninguna validez. Sumarle es un ejercicio estadístico simplemente, pero quien gana las elecciones es Donald Trump, que tiene más votos en el colegio electoral. Aquí esta lista tiene 46 personas. Es decir, y siempre todo el mundo comete el mismo error, que dice aquí hay 46 presidentes, el próximo será el 47º o el 47º presidente. No, realmente solo 45 personas han sido presidentes de los Estados Unidos. Hay una numeración de 46. Fíjense ustedes, nosotros tenemos el presidente número 3, Thomas Jefferson fue reelegido. Luego, por lo tanto, el presidente Thomas Jefferson está de número 3 y de número 4. Pero no aparece de número 3 las dos veces, pero no aparece con un número 4. Solo hay una excepción, que es el caso en que no haya habido una elección inmediata, es decir, como el caso que conocemos normalmente, la votación de Obama, la votación de Clinton, que simplemente es un presidente de 8 años y tiene un solo número, que fue el caso de la votación de Grover Cleveland, y la votación de Grover Cleveland como el presidente 22 y 24 en 1884. Él se presenta a elecciones en 1888, pierde las elecciones y al siguiente cuatrienio vuelve y se presenta. Luego, por lo tanto, como el cargo del 23 ya está ocupado, él entonces va a tener la posición número 24. Grover Cleveland es el único de los 45 presidentes que han tenido los Estados Unidos de América que tiene esa doble numeración. En el caso en que el señor Donald Trump gane las elecciones el próximo martes 5 de noviembre, él se constituye en el presidente 45 y el presidente 47. Y lo vemos ya con unas gorras que dicen 45-47. Todo esto que estamos diciendo tiene una razón de ser. Esto no es capricho de los americanos, esto tiene unas bases históricas fundamentales. Y eso es lo que queremos ver en la siguiente conferencia, que la haremos a lo largo de esta semana, simplemente unos pequeños recuento de cómo fue ese proceso de formación de los Estados Unidos y por qué se llegó a esa fórmula de compromisarios de un colegio electoral. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan de este tema, que no es fácil de entender, pero espero que lo haya explicado bien a satisfacción de ustedes, pueden escribirme, estaré atento a sus comentarios para ver si nos queda alguna duda o alguna cosa que haya dicho mal en este momento. Muchas gracias y los espero en la siguiente.